Ayer tuvimos el primer día de asueto futbolístico en cerca de un mes. Tregua, descanso obligado, síndrome de abstinencia o pequeño adelanto de depresión postmundial que tarde o temprano a algunos de nosotros nos va a alcanzar. Pero la pausa también sirve para mirar mejor. El partido que viene lo merece. Francia contra Marruecos. Cuartos de final de una Copa del Mundo. Francia, campeona en 2018, finalista en 2022 y una de las grandes favoritas para ganar esta copa, enfrenta a una potencia emergente que ya fue semifinalista en Qatar y que ahora vuelve a estar dentro de las 8 mejores. Marruecos es, de hecho, el primer equipo africano que llega a cuartos de final en 2 mundiales consecutivos. En 2022, Marruecos todavía podía presentarse como una aparición. En 2026 se presenta como una confirmación. Y esa diferencia es crucial. Las apariciones nos conmueven, las confirmaciones fundan una tradición. Francia-Marruecos es desde luego un partido de fútbol. Lo van a decidir los jugadores. Nada de lo histórico, lo cultural o lo simbólico mete goles por sí solo, pero esos elementos sí entran en su semántica particular. Y aquí el partido tiene un registro sociopolítico muy importante. A diferencia de Argelia, que Francia incorporó formalmente como parte de su territorio colonial, Marruecos fue convertida en un protectorado, y lo fue en parte porque era un espacio disputado entre las grandes potencias europeas. Franceses, españoles, británicos y alemanes miraban hacia el sultanato marroquí como pieza estratégica del norte de África. Los británicos consolidaron desde luego su posición en Egipto. España no se retiró del todo. Alemania siguió presionando. Francia avanzó y Marruecos terminó repartido bajo una arquitectura colonial que no abolía su forma política, pero sí estaba esta ya vaciada de poder y soberanía. El Tratado de Fez, firmado en marzo de 1912, estableció formalmente el protectorado francés sobre Marruecos, pero los franceses, por muy republicanos que sean, no desmontaron la monarquía marroquí, gobernaron a través de ella. Ahí está el viejo mecanismo colonial. Francia no destruye la fachada marroquí, la utiliza. El sultán seguía ahí, la religión también, pero el poder ya no estaba en sus manos. Por cierto, cualquier parecido con algo actual debe de ser mera coincidencia. Marruecos no quedó completamente bajo la tutela de Francia. La mayor parte del territorio sí, pero recordemos que España se quedó con el control en el norte y en el sur Atlántico. Además, Tánger quedó como una ciudad de estatuto internacional. No fue simplemente que Francia ocupara Marruecos, fue una partición diplomática y colonial. Marruecos francés, Marruecos español, Tánger internacional y al otro lado del estrecho, Gibraltar bajo el control británico. Vamos, todo esto nos recuerda inevitablemente la película de Casablanca, no solo por la ciudad, sino por ese mundo de pasaportes y permisos, de controles, fronteras, potencias extranjeras y destinos suspendidos. Un territorio donde todos parecen estar de paso, pero donde la historia se queda. Francia impulsó infraestructura, puertos, ferrocarriles, minería, agricultura, ciudades europeas que se desarrollaron junto a las medinas tradicionales. Casablanca, Rabat y otras ciudades crecieron bajo esa lógica. Aquí la imagen urbana es potentísima. Por un lado está la Medina, la vieja ciudad marroquí tradicional, y por otro lado la Villa Nueva, la ciudad nueva europea racionalizada, administrativa. Dos ciudades dentro de una misma ciudad, dos órdenes conviviendo sin ser iguales. Desde los años 30 se fue formando una identidad nacional marroquí cada vez más aguda, y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el proceso de descolonización empezó a acelerarse en buena parte del mundo, Marruecos terminaría por formalizar su mayoría de edad
el 2 de marzo de 1956. Por eso para Marruecos, Francia no solamente es una potencia futbolística mundial, es también la antigua potencia que durante más de 4 décadas administró su soberanía desde fuera. Ahora bien, la situación actual es todavía más compleja y también más irónica, porque los colonialismos suelen terminar convirtiéndose en migración. Es un efecto boomerang. Marruecos es una de las grandes puertas de entrada de África hacia Europa. Cada año, como sabemos, muchas personas intentan cruzar hacia España en pequeñas embarcaciones. Algunas llegan, otras no. El Mediterráneo y el Atlántico se han convertido también en cementerios de una esperanza desesperada. En España vive hoy una de las comunidades marroquíes más numerosas de Europa. En Francia, la presencia magrebí, ya sea argelina, marroquí, tunecina, forma parte esencial de su demografía. Y aquí aparece la contradicción de la nación francesa. La vieja república universalista, orgullosa de su idea abstracta de ciudadanía, ha tenido que enfrentarse una y otra vez con los cuerpos concretos de quienes llegaron desde sus antiguos territorios coloniales. Todo aquello que conquistó fuera de sus fronteras terminó regresando a su interior. Argelinos, marroquíes, tunecinos y otros migrantes llegaron a la antigua metrópoli. Muchos hablaban francés, muchos habían crecido bajo instituciones francesas, muchos formaban parte de una u otra manera de la historia imperial francesa, pero al llegar encontraron otra paradoja. La Francia que había gobernado lejos no siempre quiso reconocer de cerca a quienes venían de ese mundo, o para decirlo de una forma un poco más cruda. Está todo bien, pero de lejecitos. De modo que Francia y Marruecos no se encuentran como dos desconocidos, y aunque el partido se juega en Boston, se juega también en París, en Marsella, en Casablanca, en Rabat, en Toulouse, en Bruselas, en Madrid, en los barrios de la diáspora, en las casas donde alguien tiene una bandera francesa y una bandera marroquí, o donde alguien no sabe del todo con cuál de los dos himnos cantar. Ya en 2022, cuando Francia y Marruecos se encontraron en semifinales, muchos franceses de origen marroquí hablaban de una identidad partida, pero también de una alegría compartida. No era solo un partido, era una escena íntima para millones de personas que viven entre dos memorias, entre dos lenguas, entre dos patrias posibles. Ahora la escena, 4 años después, vuelve, pero lo hace en otro momento. Marruecos, que fue derrotada en la semifinal por Francia, ya no llega a este mundial como invitado inesperado, llega como protagonista o queriendo serlo. Y esto también altera la relación simbólica del partido. Francia es, en cierto modo, un imperio futbolístico interior, un país que ha hecho de sus periferias una fuente central de talento inagotable y que ha producido desde esa mezcla una de las selecciones más poderosas del mundo. Marruecos representa otra operación. También es un fútbol de diáspora, pero no desde el centro francés, sino desde el regreso simbólico a la raíz. ¿Por qué? Porque buena parte de la selección marroquí nació fuera de Marruecos. Sus jugadores nacieron en Francia, en España, en Países Bajos, en Bélgica, en Canadá. La camiseta marroquí reúne aquí trayectorias europeas alrededor de una pertenencia heredada, elegida o recuperada. Francia incorpora al hijo de la diáspora a la república futbolística. Marruecos convoca al hijo de la diáspora de vuelta a la casa simbólica. Ahí hay una diferencia profunda. En Francia, el jugador de origen migrante puede convertirse en emblema nacional francés, en el caso de Kylian Mbappé. En Marruecos, el jugador nacido fuera puede convertirse en emblema de una nación que no lo vio nacer, pero que lo reconoce como suyo, Hakimi. No se trata de elegir cuál de estos modelos es más verdadero. Ambos son reales,
Ambos son modernos y ambos son hijos del fútbol global. Y precisamente en la banda que puede decidir el partido se resume esta tesis. Hakimi, el lateral marroquí, nacido en España, frente a Kylian Mbappé, el delantero francés, nacido en Francia, de ascendencia camerunesa y argelina. Dos jugadores nacidos en Europa, dos jugadores hijos de migraciones distintas, dos jugadores que pudieron haber pertenecido a más de una historia o selección, dos jugadores que hoy encarnan camisetas nacionales distintas. Francia mira a Marruecos y ve su historia exterior. Marruecos mira a Francia y ve parte de su historia migratoria. En lo futbolístico me atrevo a pensar que Marruecos intentará tener el balón y Francia buscará las transiciones. A diferencia de lo que vimos en España y Portugal, donde se trataba de dos estilos parecidos, aquí puede haber un choque más contrastado. Control marroquí contra velocidad francesa. La paciencia contra la explosión, el oficio contra el vértigo. Y esto suele dar pie a grandes partidos de fútbol. Ojalá que así sea. Finalmente, de este modo, Francia contra Marruecos viene a ser algo más que un partido. No porque el fútbol desaparezca bajo la historia ni lo queramos sepultar bajo ella, sino porque la historia se sienta en la tribuna. No toca la pelota, pero mira. Y cuando la historia mira, el partido siempre pesa más. Francia juega para confirmar que sigue siendo una de las grandes dueñas del fútbol mundial. Marruecos juega para alcanzar del todo su mayoría de edad. Y nosotros, después de un día sin partidos, volvemos al mundial frotándonos las manos. Este torneo ya no está en la edad de la tabla, ya no está solamente en la edad del duelo, ha entrado en la edad de los protagonistas y este partido dirá si Marruecos puede o no superar a su padre simbólico. Es el único partido de cuartos de final con un componente extra futbolístico tan fuerte. Pero atención, puede no ser el último en su tipo.